Hola, en nuestro segundo video, el anterior, vimos que el pensamiento moral genuino aparece cuando descubrimos al otro y somos capaces de salir de nuestro pequeño mundo, es decir, del individualismo, de esa cárcel individual que nos hacemos nosotros solos. Ahora queremos estudiar dos modelos de moralidad muy concretos. Es que nuestras cabezas no funcionan en vacío. Los contextos en los que nos movemos nos han provisto de ciertos modelos, paradigmas, esquemas de pensamiento, que por supuesto no son neutros. El primer modelo que vamos a considerar es el criterio de la ley. Casi seguro que es el que está en nuestras cabezas, la tuya y la mía. Digo casi seguro, y pongo el acento en seguro, porque quienes detentan el poder en nuestro tiempo ponen todas sus energías y talentos en la tarea de introyectar, meter este modelo en la sociedad. Esta tarea la han realizado tan bien que ya ni percibimos este modelo como impuesto, sino como parte de nosotros mismos. Cuando pensamos según el criterio de la ley, pensamos que es nuestra cabecita sola la que piensa así, cuando en realidad muchas veces repetimos esquemas que nos enseñaron. Así, este modelo tiene la pretensión de fundar el juicio ético en la ley positiva. Es decir, lo que está bien y lo que está mal dependen de las leyes positivas, del derecho. Si nuestros legisladores determinaron algo, eso está bien o está mal. Este enfoque es heredero de el nominalismo, una corriente de pensamiento que ya tiene varios siglos de vida, que contempla las cosas no en su valor en sí mismas, sino por lo que aparecen, por los nombres que les damos, por los acuerdos a los cuales llegamos las personas. Esta corriente de pensamiento se justifica a sí misma en el contrato social, en ese darse la mano de los seres de la sociedad, de las personas que forman un grupo humano, y esta es la última razón, eso quiere decir la última ratio de, del juicio ético de la moral. Esto es característico de la modernidad. Este modelo se viste con frecuencia con las ropas de la racionalidad, del buen sentido, de la sensatez. El problema es que con frecuencia dejó fuera de sus cláusulas algunos valores, derechos humanos, sociales, deberes sociales, que no consideraba como regulables. Por ejemplo, esclavos, colonias, los negros, las mujeres, los niños, los más frágiles de la sociedad. Entonces, curiosamente, en este enfoque, los que más cuentan son los que facturan. Por más sensato que parezca este modelo, la ley positiva no puede erigirse en fundamento de los derechos. El fundamento último de los derechos. Es importante, refleja el acuerdo de una sociedad en un determinado momento y eso es importantísimo, pero no es el fundamento de la ley, de la moral. Ya el Papa León XIII, que fue el que inauguró un pensamiento social así de cuerpo, eh, advertía que la ley positiva no podía ir más allá de los actos exteriores. Jamás la ley puede llegar al santuario de la conciencia. Eso es sagrado, eso es tuyo, es de Dios, es mío, de cada uno de nosotros. Y menos las reglas del mercado o de la economía iban a poder ser árbitros de la cuestión social. El juicio definitivo se emite se proclama en los tribunales de la moral y la relación con nuestra trascendencia. Es decir, nosotros no terminamos en este instante, aquí y ahora, sino que somos seres trascendentes. Eh, bueno,
te invito a que después vos leas tranquilamente los recuadros que te ofrezco aquí. Yo no lo leo para no hacerlo pesado. En síntesis, te comparto aquello que enseñan o han enseñado los papas o los obispos en referencia a la cuestión social, debe entenderse siempre en el contexto en el que intervinieron. Pongo el acento en esto, en el contexto en el que intervinieron. Por ejemplo, una enseñanza de León XIII, estamos hablando de finales del siglo XIX, sobre el capitalismo de fines del siglo XIX, tuvo mucha validez o gran validez o incluso plena validez en ese contexto. No podemos leer afirmaciones de León XIII ahora con un contexto que cambió radicalmente con la validez que tenía a final del siglo XIX. Insisto, no tiene el mismo peso, fuerza interpretativa para el capitalismo de León XIII en aquella época o el capitalismo nuestro. La moral social no puede fundamentarse en pronunciamientos del magisterio o de los papas, por más valiosos que sean. Otro enfoque, pasamos al segundo modelo para fundamentar la moral social, es usar como referencia una revelación. Antes pusimos el acento en la razón humana y el acuerdo, el contrato, el pacto entre distintas razones humanas. Ahora ponemos el acento en una revelación, un don que viene de lo alto, un mensaje revelado por Dios o que una comunidad humana reconoce como venido de Dios. Las revelaciones más conocidas e influyentes en la moral social son judaísmo, cristianismo e islam. La historia es testigo de fuertes vinculaciones entre una moral social y una determinada revelación. Largos periodos de la historia de Israel, por ejemplo, en que los mandamientos religiosos tenían también la valencia de parámetros sociales, de leyes sociales. Es decir, lo que era un mandamiento religioso valía también para estructurar la sociedad de todos los días y los comportamientos de las personas de todos los días. Con matices, pero también hubo un vínculo muy grande entre muchos valores de la fe cristiana y el Imperio de Occidente. Actualmente, en no pocos países árabes, o en casi todos ellos, la ley moral encuentra en la revelación musulmana su fundamento único y la motivación directa de los comportamientos de las personas individualmente y también en la sociedad. Si se quisiera usar la Biblia como referencia unívoca de una ley moral, esta aventura encontraría no pocos escollos, no pocas dificultades. ¿Por qué? Porque no son pocas las normas reveladas en la misma Biblia que son contradictorias entre sí. ¿Por qué? Y porque la Biblia se escribió a lo largo de muchísimos siglos. Y entonces hubo normas que eran válidas en determinados momentos y no eran tan válidas en otros. Entonces, la misma Biblia no puede usarse como un parámetro único de moralidad. Actualmente, además, las sociedades, sobre todo en Occidente, son multiculturales, multireligiosas. ¿Cómo podríamos adoptar una revelación como fundamento de la moral social? No. Fíjate lo que les pasa a sociedades como la francesa, en las cuales quizás un poco asustados por el ingreso de la cultura musulmana, árabe, se encuentran que quieren hacer legislaciones para moderar la influencia musulmana en la sociedad y les está siendo muy complicado. Bueno, ya para terminar este video, date cuenta que estamos diciendo cosas muy centrales y no abordando todos los problemas que se presentan. Quiero terminar con una reflexión de Juan Pablo II que otra vez vos vas a poder leer tranquilamente. Yo te cuento que el Santo Pontífice, Juan Pablo II,
pone en evidencia que la revelación de la nueva alianza, es decir, la de Jesús, el Nuevo Testamento, Evangelio, las cartas, tiene como corazón y estilo la libertad y la responsabilidad personal, no un código legal. Fíjate que Jesús muchísimas veces pone el acento en que las leyes son importantes, incluso las leyes bíblicas, pero en tanto y en cuanto están al servicio del hombre y del encuentro del hombre, de los hombres entre sí y del hombre con Dios. Esta característica que nos muestra Juan Pablo II de la revelación evangélica impide desde la largada una aplicación directa a la moral social. Es decir, no podemos aplicar frases sueltas del Evangelio, del Nuevo Testamento, a la moral social como si fuesen mandamientos que las sociedades tienen que cumplir porque Dios lo dijo así. Más, y esto es importantísimo, todo la Biblia e incluso el Nuevo Testamento lo exige, requiere el recurso a la conciencia personal e inevitablemente a una visión antropológica. Es decir, necesitamos que la mente piense, traduzca los parámetros del Nuevo Testamento a las realidades actuales. Entonces, concluimos con esta constatación que determinamos que no se puede tomar las leyes de Dios como leyes para ser aplicadas directamente de Dios en la revelación bíblica o del Corán o de lo que sea, para ser aplicadas directamente como normas, como patrones de conducta, como leyes humanas. Ahora quiero proponerte para el próximo video una visión integradora. Dejamos de lado estas dos visiones, el fundamento de la moral en la mera ley, el fundamento de la moral en una revelación. Entonces yo te quiero proponer cómo buscar el fundamento de la moral en el ser humano, en los seres humanos, en el hecho de ser humanos. Queremos fundamentar la moral social no recurriendo a una ley humana o a una revelación divina. Para eso tenemos que ahondar en el misterio mismo del hombre.